Perfecto, fenomenal. Parece que se escucha. Muchas gracias a los que habéis confirmado. Bueno, lo primero que quiero hacer es presentarme. Mi nombre es Alicia, formo parte del departamento de admisiones de EALTE Business School y bueno, hoy vamos a hablar un poquito de nuestro máster en gestión de riesgos, sus especializaciones, sus beneficios, sus ventajas o incluso por qué hacerlo en la escuela. Entonces, lo primero que quiero hacer es presentar un poquito a EALDE para aquellos que no nos conozcan. Bueno, comentaros que EALDE es una escuela de negocios, es decir, formamos profesionales a nivel internacional en áreas empresariales con un grado académico de posgrado. Entonces, somos una escuela de administración, liderazgo, dirección y emprendimiento. Nuestra sede se encuentra en Madrid, España, y actualmente contamos con más de 12 años de trayectoria académica, como os decía, formando profesionales a nivel internacional. Además, en estos más de 12 años de trayectoria, hemos logrado crear y mantener diferentes acuerdos, alianzas y convenios, tanto a nivel académico como a nivel, digamos, empresarial. De hecho, en pantalla podéis ver uno de estos acuerdos y es que somos centro ATP, es decir, somos un centro de educación de entrenamiento autorizado por el Project Management Institute, por el PMI. Esta institución es una institución por referencia a nivel mundial en lo que es la dirección y gestión de proyectos. Al final ellos tienen esas guías, esas metodologías ágiles, esas bases que nos permiten que los proyectos que manejemos pues sean más eficaces, más fáciles de manejar y que los logremos culminar con éxito. Para aquellos profesionales que os manejáis en el área de proyectos o en el área de riesgos asociado a proyectos, bueno, sabréis que esta certificación, el PMP, Professional Project Management, que imparte el PMI o que otorga el PMI, bueno, es la que mayor reconocimiento tiene y a día de hoy tiene una alta demanda internacional. Y de hecho, a día de hoy, gran parte de nuestro alumnado reside y se desempeña en países de Latinoamérica y Centroamérica, ¿vale? Entre otros muchos. ¿Y por qué estudiar en EALTE? Bueno, lo primero es que nuestro objetivo es conseguir un alto grado de satisfacción en los profesionales, en los alumnos que estudian con nosotros. Es decir, que una vez finalicemos el estudio nos sintamos satisfechos y orgullosos y de verdad nos dé ese respaldo para lograr los objetivos que nos hayamos planteado. Entonces, nuestro objetivo es poder construir una mujer, un hombre de empresa que tenga todos los conocimientos y habilidades necesarias para enfrentarse a las demandas o exigencias que va a encontrar en su día a día profesional. Además, dentro de todo lo que es nuestro servicio educativo, pues también contamos con formación complementaria. Esta formación es opcional, es decir, tenemos la posibilidad de cursarlo, pero no es algo obligatorio de lo que dependa nuestro máster. Como puede ser, por ejemplo, tenemos un curso de inglés titulado, impartido por Oxford University Press, que está certificado y tiene todos los niveles. Tenemos también, por ejemplo, un curso de orientación ejecutiva para poder potenciar al máximo nuestro perfil profesional, cursos en habilidades blandas, habilidades directivas, liderazgo, coach, training, etcétera. Bueno, como os digo, todo esto es algo opcional que podemos tomar si queremos, pero si no, no tenemos por qué hacerlo. Y además contamos con, bueno, todos nuestros programas están tutorizados, tendréis un tutor académico personalizado que nos acompañará durante todo el proceso, durante todo el año que dura el máster. Mencionaba hace un minuto que, bueno, a lo largo de estos 12 años hemos conseguido diferentes acuerdos académicos y acuerdos de colaboración, tanto a nivel académico como a nivel empresarial. Y bueno, aquí podemos ver algunos de ellos. El que veis en primer lugar con la Universidad Católica de Murcia es importante porque además la universidad respalda la formación de ALDE. Es decir, nuestros programas tienen doble titulación y uno de los títulos lo otorga esta universidad.
es la universidad privada con mayor reconocimiento que tenemos aquí en España y además está ranqueada, situada y valorada dentro de las 10 mejores universidades de Europa. También, por ejemplo, estamos adscritos en la AEEN, que es la Asociación Española de Escuelas de Negocio, que regla, digamos, legisla o da norma a pues, las escuelas de negocio aquí en España. Balas es la misma institución, pero a un nivel de Latino y Centroamérica. También en el ICDE, somos centro ATP del PMI, que también veíamos hace un minuto, o, por ejemplo, somos un centro acreditado por la World Compliance Association, más vinculado a los profesionales que se desempeñan en el área de cumplimiento, fraude y blanqueo financiero, antisoborno, corrupción, financiación a terrorismo. ¿Vale? Bueno, pues estamos también acreditados por esta asociación. Y además, en estos más de 12 años, bueno, pues hemos logrado mantener y generar una alta calidad educativa y, de hecho, os mencionaba que nuestro objetivo es esa satisfacción de los profesionales que estudian con nosotros. Bueno, pues llevamos más de 3 años logrando el sello Cum Laude por Magister, que es un sello que se otorga gracias a la valoración tanto de los profesionales que están estudiando con nosotros como los que han estudiado en la escuela. ¿Vale? Que bueno, como os decía, pues es ese objetivo que tenemos planteado. Y de hecho, este año hemos conseguido el sello de calidad y excelencia a nivel europeo por nuestra calidad educativa. Al final, este reconocimiento avala la orientación de la escuela hacia la excelencia académica, la atención personalizada, ya que, como os decía, en todo momento estamos acompañados y apoyados por profesionales, docentes y catedráticos especializados y, como os digo, pues es a nivel personal y diario, o sea, al final una atención muy familiar y la reputación educativa que hemos logrado. De hecho, en los 2 últimos años, la escuela ha duplicado su oferta formativa y hemos incrementado nuestro alumnado en un 70%. De hecho, a día de hoy contamos con más de 60 programas formativos diferentes para también poder abarcar todas las áreas y poder adaptarnos no solo al mercado actual y a sus cambios, sino también a las necesidades de cada profesional para que encontremos el área que nos gusta, el área en el que nos desempeñamos o en la que queremos desempeñarnos o crecer profesional y académicamente hablando. De hecho, en el área de riesgos no solo somos pioneros, sino que además es un máster, digamos, exclusivo de la escuela. Está muy valorado a nivel internacional, no solo por nuestros profesionales, sino también a nivel de prensa, comunicación. Podéis ver en pantalla algunos ejemplos de prensa escrita donde aparece la escuela como líderes en la gestión y en la formación de riesgos y de sistemas de gestión en el área de riesgos. Hace un segundo mencionaba a los docentes, contaba que bueno, ellos nos van a acompañar durante todo el proceso, tienen una atención personalizada y a nivel individualizada, pero lo que quiero destacar es que no solo académicamente hablando son expertos en el área, sino que además todos a día de hoy ocupan altos cargos directivos en diferentes empresas a nivel internacional. Entonces, esto nos da bueno, la seguridad de que todo el conocimiento que puedan transmitirnos o toda esa experiencia que puedan ayudarnos a reforzar es objetiva, está actualizada y va en base, pues como decíamos, a esas demandas a las que luego nos enfrentamos. Al final combinan a la percepción pues esa experiencia directiva y esa experiencia académica. De hecho, podéis ver algunos ejemplos de empresas en las que se manejan o dirigen nuestros docentes. Podéis ver Agers. Agers está vinculada al área de seguros o riesgos actuariales.
Repsol en temas de oil and gas, energías renovables, BBVA o CaixaBank son entidades financieras, entidades bancarias. Son algunos de los ejemplos. Además, no solo aquí en España, tenemos docentes desempeñándose en México, Perú, Colombia, Chile, viven y se desempeñan en estos países para que así también pues tengamos esa visión internacional y podamos conocer otras formas de gestión. Os pongo algún ejemplo. Podéis ver en primer lugar a Sergio Simón. Él es experto en área de riesgos, lleva más de 15 años como consultor en Risk Manager. Además, colabora en la elaboración, traducción de estándares internacionales. También desarrolla modelos explicativos y predictivos para diferentes tipos de negocios y proyectos, siempre de la mano del pensamiento basado en riesgos. O, por ejemplo, Ramón, él es experto en temas de económicas, matemáticas, estadística, maneja programas, por ejemplo, como de dirección financiera o programas de alta gerencia o de dirección. Por ejemplo, Fidel Gómez, podéis ver en pantalla, él es mexicano, vive y se desempeña en México, es experto en el área de compliance, estudió de hecho su maestría aquí en EALDE, en la escuela con nosotros, y bueno, a día de hoy trabaja para alguna de las instituciones de mayor reconocimiento en México para la prevención y persecución de recursos de procedencia ilícita. O tenemos también a José Nebrejas, que él es experto en el área de comunicación, marketing, en social media. De hecho, colabora también en programas de televisión, haciendo análisis o estudios, por ejemplo, de redes sociales. ¿Vale? Y bueno, hablando un poquito de nuestra metodología, os cuento, nosotros seguimos el conocido método del caso o también llamado método Harvard, ya que bueno, se creó allí en la universidad y es el que utiliza. La razón por la que nosotros lo usamos es porque es eminentemente práctica. Entonces nos va a permitir que todos los conocimientos que adquiramos o las habilidades que podamos reforzar las apliquemos de una manera inmediata. No es necesario que finalicemos nuestro máster para poder empezar a aplicar el conocimiento. De hecho, nuestros programas no son programas teóricos o conceptuales. De hecho, por ejemplo, no se realizan exámenes, sino que todo lo hacemos a través de la práctica. ¿Cómo hacemos esto? Pues a través del contagio de habilidades. Es decir, vamos a ir resolviendo casos prácticos, casos reales que están sucediendo en diferentes entidades a nivel internacional para estar actualizados a la vanguardia y poner en práctica el conocimiento y el contenido. Aprenderemos a través de los docentes o los profesores que, como hemos podido ver, combinan a la perfección su experiencia profesional como el conocimiento académico. Y súper importante y beneficioso, vamos también a poder aprender a través de los compañeros, es decir, aquellos profesionales con los que vamos a compartir nuestro grupo y nuestro programa. Los grupos se hacen a nivel internacional, es decir, coincidiremos con profesionales en diferentes puntos del mundo para, así como os decía, poder no solo ampliar la red de contactos o crear un buen networking, sino además también para adquirir nuevas ideas, conocer otras formas de gestión, poder aplicarlo, trasladarlo a nuestro día a día. Y así hacemos que sea práctico, dinámico y además pues podamos tomar mejores decisiones y podamos sacarle el máximo provecho al programa. ¿Qué ventajas tiene nuestro método? Bueno, pues principalmente al ser programas 100% en línea, todos son programas virtuales, están creados de esta forma para que podamos hacerlos de manera personalizada. Es decir, vais a manejar vosotros mismos vuestros horarios en función de vuestro tiempo y de vuestro ritmo. De esta forma, se adapta a cualquier situación familiar o profesional, por ejemplo, pues con largas jornadas de trabajo, horarios irregulares, frecuentes viajes. Entonces, tendremos acceso ilimitado a la plataforma, al campus virtual, para que siempre podamos ir avanzando, no nos quedemos estancados. Tenemos además también la posibilidad de participar en clases en directo, llevar a cabo tutorías y ese contacto directo con los docentes.
Entonces, como os mencionaba, hacemos al final una metodología amena, colaborativa, dinámica y práctica. Todo lo vamos a encontrar en la propia plataforma. En ningún caso nos va a hacer falta consultar otras fuentes de consulta, otras fuentes de información, sino que todo lo tendremos disponible, abierto. Además, incluso el material lo podemos descargar por si queremos almacenarlo y verlo después. ¿Vale? Entonces, todo lo tendremos disponible en la plataforma. La plataforma, además, la podemos manejar y utilizar desde cualquier tipo de dispositivo, ya sea un ordenador, un teléfono móvil o, por ejemplo, una tablet. Eso sí, los horarios son libres, pero recomendamos que le destinemos en torno a unas 7-8 horas semanales, para que así nos dé tiempo a poder revisar todo el material y a sacarle el máximo provecho. Y bueno, importante y fundamental, además también en eso se basa el objetivo y la satisfacción de nuestros profesionales, que es esa relación continua, diaria y familiar que se establece tanto con el tutor como con los docentes, como el resto de participantes. Y bueno, como os comentaba, a día de hoy contamos con más de 60 formaciones diferentes, programas educativos en diferentes áreas. Podéis ver, por ejemplo, la gestión del riesgo, la dirección de proyectos, áreas de cumplimiento, marketing, marketing digital, ciberseguridad, dirección general, programas ejecutivos. Tenemos e-business, big data, transformación digital, industria 4.0. Bueno, tenemos una amplia oferta formativa para, como os decía, pues poder brindaros y poder adaptarnos a lo que estamos buscando. Y bueno, así un poquito a modo resumen de lo que hemos estado conversando hasta ahora, pues como hablábamos, programas 100% en línea, completamente virtuales, flexibles, que nos permiten manejarlo y compaginarlo con el resto de tareas diarias, con una duración de 1 año. Son programas además diferenciadores, como habéis visto, bueno, programas exclusivos, por lo que nos va a permitir adquirir habilidades diferenciadoras dentro del sector, programas con doble titulación con validez internacional y además con la posibilidad de acudir una semana presencial aquí en Madrid. Esta semana presencial es opcional. Luego al final os cuento un poquito en qué consiste esta semana, qué actividades se realizan y cómo podemos pues definir después si queremos o no participar. Y ahora sí, bueno, y vamos a hablar hoy un poquito del máster en gestión de riesgos. Entonces, bueno, sí que comentaros que el máster en gestión de riesgos tiene una visión global, transversal, integradora, en la que vamos a conocer lo que es la gestión del riesgo desde su evaluación, control, gestión. Y luego, además, podemos especializarnos. Vamos a conocer también las diferentes tipologías de riesgos, ya sean riesgos, digamos, generales que pueden afectar a la empresa, como pueden ser riesgos reputacionales, riesgos legales o riesgos, por ejemplo, de posicionamiento, y riesgos más transversales, como pueden ser riesgos en tecnologías, riesgos en proyectos o riesgos, por ejemplo, a nivel de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, vamos a tener una amplia visión de los riesgos y su gestión, y siempre teniendo como base, como columna vertebral del máster, los fundamentos y estándares internacionales, como la ISO 31000, COSO, las 3 líneas de auditoría. Y además contaremos con licencias, vamos a ceder licencias de diferentes software de gestión que nos ayudan a elaborar estas mediciones y nos ayudarán también después a realizar de una manera más sencilla las matrices de riesgos, mapas de calor o poder medir niveles de tolerancia o apetencia hacia el riesgo. Entonces, nos va a capacitar para poder crear, gestionar, manejar, implantar un sistema de evaluación y gestión de riesgos en cualquier área, cualquier organización. Y bueno, tendremos ese conocimiento general del riesgo.
¿Vale? Y bueno, como os decía, toda nuestra formación se adapta a la demanda del mercado, de las grandes corporaciones a nivel internacional. De hecho, nuestros programas se actualizan cada 3 meses para así garantizar que el contenido está actualizado a la vanguardia. Incluso si ya hemos iniciado nuestro máster y se produce algún tipo de actualización, algún cambio, pues contaremos con esa actualización dentro del máster, ya que, como os digo, pues se revisa y actualiza cada 3 meses. ¿A quién va dirigido este máster? Bueno, realmente a mí no me gusta decir que va dirigido a un perfil o a un profesional en concreto, ya que realmente cualquier profesional que esté buscando ampliar conocimientos, tener herramientas, profesionales que estén buscando un salto en su carrera profesional, una proyección, crear o generar su propia empresa, profesionales que tienen su negocio y quieren tener ese pensamiento basado en riesgos para evitar posibles pues, contraindicaciones o posibles problemas que puedan darse o que pueda afectar la continuidad del negocio y tener que paralizar el proceso de la empresa. Profesionales que ya tengan cargos intermedios y quieran crecer, profesionales que ya tengan esos cargos directivos y quieran tener estas herramientas para poder implementarlas en su desempeño. Ingenieros, auditores, gerentes, áreas de seguros, de control, áreas financieras, cualquier profesional que esté buscando ampliar conocimiento, tener nuevas herramientas y abrir a lo mejor un camino nuevo, pues nos estamos dedicando a un área que no es especialmente pues lo que nos gustaría y queremos cambiar. Perfecto, pues es un muy buen programa para hacerlo, ya que bueno, la gestión del riesgo está en auge, está habiendo una demanda altísima, además después de esta pandemia en la que nos hemos tenido que enfrentar a riesgos y a procesos totalmente desconocidos e inesperados, bueno, pues nos hemos dado cuenta de la necesidad, ¿no?, de tener esta posibilidad, este departamento o este conocimiento para manejarlo dentro de la empresa. Además, cada vez más países se suman a las normativas internacionales a legislar esta gestión del riesgo, ya sea por departamentos externos, empresas que contratemos para que nos hagan la evaluación o la gestión del riesgo, o ya sea a través de un propio departamento. Entonces, tiene un abanico muy amplio de posibilidades por delante. Entonces, realmente cualquier profesional que quiera seguir creciendo. Lo que vemos en pantalla es lo que sería el plan de estudios de manera, digamos, general del máster en gestión de riesgos. Entonces, podéis ver que está creado de una manera escalonada, donde vamos a empezar por lo que serían los conceptos base para luego poder darle forma al programa, por lo que no es necesario requisito tener un conocimiento o una experiencia directamente en riesgos, ya que el programa, al estar de manera creado de manera escalonada, pues nos va a permitir que podamos avanzar con éxito. Entonces, podéis ver que el primer bloque es la introducción a la gestión del riesgo. Aquí, por ejemplo, pues vamos a ver consideraciones generales, actores, factores, perspectivas. Veremos modelos, diferentes modelos como RM en banca o Project Management, y veremos los principios y directrices para la gestión de riesgo en base a la ISO 31000. Todos los bloques que veis, más o menos para que nos hagamos una idea, tienen una duración aproximada de un mes. Hay alguno que dura un poquito más porque tiene más contenido, pero más o menos cada uno nos va a llevar un mes. Y lo vamos a dividir en 4 clases, que serían las 4 semanas que tiene el mes. Entonces, la primera clase, como os decía, pues sería esa consideración general, actores, factores, perspectivas. En la segunda clase entraremos en los modelos RM en Banca y Project Management. En la tercera clase de ese primer bloque veremos la ISO 31000 y en la cuarta semana se hace la entrega del caso práctico, ese caso real que hablábamos al principio.
Si nos fijamos, por ejemplo, en el bloque 2, en la segunda materia, en los conceptos generales de la gestión del riesgo, aquí veremos, por ejemplo, pues conceptos básicos y clasificación de riesgos, veremos la identificación y caracterización del riesgo, matrices de riesgos, mapas de calor y niveles de tolerancia. Por ejemplo, en el bloque 3, que hablamos del proceso de evaluación del riesgo, veremos también pues, lo que es la unidad de evaluación del riesgo, objetivos y procesos, eventos disruptivos, probabilidad, consecuencias, técnicas y herramientas, y veremos también la ISO 31010. Veremos modelos de madurez, auditoría, asesoramiento, consultoría. Si hablamos, por ejemplo, del bloque 4, dentro de esta materia, veremos pues lo que conocemos como riesgos empresariales más a nivel genérico. Os hablaba antes de esos riesgos estratégicos, reputacionales o legales. Y en el bloque 5 vamos a ver los que son un poco más transversales, pues como pueden ser los riesgos laborales, los riesgos en tecnología de la información o ciberseguridad o riesgos en proyectos. Si pasamos por el bloque 6, pues ahí veremos la parte de los riesgos financieros, donde también podremos ver gestión aseguradora o actuarial, además de la parte financiera. Si hablamos del bloque 7, dentro de la estructura organizativa en la gestión del riesgo, también veremos pues, manual de políticas y procedimientos, tratamiento y análisis de coste-beneficio o, por ejemplo, reportes o informes. Y en el 8, veis software, os adelantaba al principio que nosotros os daremos licencias de diferentes software de gestión que ayuden pues tanto a las mediciones como luego a la elaboración de las diferentes matrices. Vale, pues en el bloque 8 es donde vamos a tener toda la tutorización de estos software de gestión. Entonces veremos su diseño, su simulación, las aplicaciones, cómo podemos hacer la evaluación o la gestión documental, por ejemplo, en Global Suite o @RIS o @RIS. ¿Vale? Y podéis ver bloque 9, trabajo fin de máster. Os cuento, este bloque lo tienen todos nuestros programas. Es el cierre del plan de estudios o de la malla curricular y os cuento que nada tiene que ver con tesis o tesina. No hay una parte teórica o de investigación como tal, sino lo que hacemos es plantear un suceso que tendremos que resolver. Se realiza en las últimas 4 semanas del máster. Estas 4 últimas semanas van íntegras a elaborar este trabajo. Lo podemos hacer de manera individual o grupal. Nosotros siempre recomendamos hacerlo de manera grupal por el hecho también de reforzar otro tipo de habilidades. Y contamos con un catedrático, un experto en este tipo de trabajo que nos acompañará y ayudará en la elaboración. Luego, no hay que hacer una defensa como tal, sino que el portfolio, el dossier que realicemos, se entrega a través de un buzón en la plataforma para que un grupo de expertos lo pueda evaluar. Casi nos va a suponer el 40% de la evaluación total del máster. El 60% restante irá destinado a lo que es el proceso dentro del propio máster, pues la entrega de esos casos prácticos, la participación en los foros, todo eso es lo que nos va a ir sumando de cara al 60% restante. ¿Vale? Y bueno, hasta aquí hablábamos un poco de este programa, este máster en gestión de riesgos que tiene esa visión global, transversal e integradora. Vale, pues también podemos darle un énfasis. Es decir, además de tener nuestro máster en gestión de riesgos, podemos especializarnos en un área concreta. ¿Vale? Tenemos muchas áreas diferentes dentro de la gestión de riesgos, como pueden ser, por ejemplo, riesgos en calidad o auditoría, riesgos en fraude y blanqueo financiero, riesgos y continuidad de negocio, riesgos medioambientales y auditoría, riesgos en emergencias o desastres naturales, riesgos en seguridad y salud en el trabajo. Tenemos riesgos vinculados a áreas, por ejemplo, de oil and gas, seguros, técnicas actuariales. Tenemos un amplio abanico de especializaciones dentro del máster de gestión de riesgos, como puede ser, por ejemplo, también data análisis, para que si estamos buscando no solo tener un conocimiento global o un sistema de gestión de riesgos, sino además también tener un conocimiento específico en un tipo o en un área concreta del riesgo.
De hecho, siguiendo un poco la tendencia del mercado, tenemos diferentes especializaciones que son, digamos, nuevas, son recientes, de reciente incorporación, como es la parte de Business Intelligence o la parte de Seguros Risk Management especializado en Insurtech o, por ejemplo, en FinTech, más para los riesgos vinculados a la parte financiera. Entonces, que por ejemplo, queremos hacer el programa especializado en Business Intelligence. Esto nos sucedería con cualquiera de las especializaciones. Entonces, por un lado, tendremos una formación integral en la gestión del riesgo, ese conocimiento global y transversal, tendremos los diferentes software, trabajaremos matrices, tendremos pues, riesgos estratégicos, laborales, riesgos transversales, genéricos, los estándares internacionales y además nos capacitará, en el caso, por ejemplo, de Business Intelligence, para tener una visión general del mercado en el entorno empresarial y tecnológico. Entonces, nos va a aportar también todos los conocimientos en Business Intelligence basado en la nube, pues para poder acceder a datos, aplicaciones de manera flexible, informes, reportes que se compartan de manera rápida con varios grupos de usuarios, contraseñas en cualquier momento, desde cualquier lugar, incluso también para la seguridad de los datos. Que, por ejemplo, lo queremos hacer especializado en Insurtech, vale, pues de igual manera tendremos esa parte que comparten, es decir, esa parte bloque, esa parte común con la formación integral en gestión de riesgos, las diferentes estándares internacionales, sus riesgos financieros, su software de gestión, sus riesgos y tipologías, sus matrices y además podremos conocer los nuevos modelos de seguros, modelos de negocio, productos que están cambiando el sector asegurador y sus criterios de evaluación y además podremos aprender cómo aplicar estas tecnologías disruptivas de la industria aseguradora y el impacto que están teniendo en la oferta de productos y en los nuevos canales de venta. Entonces, os ponía estos ejemplos, pero de igual manera sucedería si, por ejemplo, lo elegimos en emergencias y desastres naturales, pues tendríamos también esa formación integral, toda esa parte que comparten, esa parte bloque, y aparte, pues tendríamos los bloques específicos más destinados a la parte de emergencias o de desastres naturales. ¿Vale? Y bueno, como os decía, bueno, pues al finalizar el programa tendríamos doble titulación para respaldar la formación, recibiríamos dos títulos, uno por parte de la escuela, de nosotros como Escuela Internacional de Negocios, y un segundo título propio por parte de la Universidad Católica de Murcia, que como os mencionaba al principio, pues es la universidad privada con mayor reconocimiento aquí en España y se encuentra además dentro de las 10 mejores universidades de Europa. Además, la titulación con reconocimiento en más de 110 países del mundo. Y ahora sí os adelantaba un poquito al principio acerca de esa semana presencial no obligatoria que realizamos aquí en Madrid. Os cuento, no es una semana académica como tal. De hecho, se realiza una vez ya hemos cerrado nuestro plan de estudios, ya hemos entregado nuestro trabajo, ya sabemos si lo hemos superado con éxito. Es más una semana a modo de experiencia en la que se hacen visitas culturales, visitas turísticas, se hacen ponencias de expertos, seminarios, se hacen visitas a sedes de importantes empresas que están aquí ubicadas, como puede ser la sede de Amazon España, y además se hace un acto de clausura, un acto de graduación. Se puede venir hasta con 3 acompañantes, como os decía, se realiza en Madrid. Se avisa con 7 meses de antelación, con 7 meses con el tutor revisaremos las fechas, actividades, invitaciones, todo para que entonces en ese momento puedas definir, elegir si queremos o no participar. Como os decía, en ningún caso sería algo obligatorio. Es cierto que es una buena experiencia, es un buen momento para poder conocernos personalmente, conocer a los docentes, conocer al resto de compañeros o profesionales y además en el acto de clausura
se hace una comida en la que vienen directivos de empresa, emprendedores, gerentes, docentes, rectores de universidades, profesionales de diferentes puntos del mundo. Entonces, también es un buen momento para ampliar, consolidar, posicionar nuestra red de contactos, nuestro networking y, bueno, tener una experiencia diferente. Pero, como os decía, esto no es obligatorio. Y bueno, actualmente estamos con la segunda convocatoria de este año 2022. Iniciaremos clases para el próximo mes de julio. Tenemos además plazas limitadas y plazas becadas, por lo que también os invito a todos a que podéis solicitar, mandarnos una solicitud de información para que podamos revisar juntos los datos, para que podamos ver cómo se adapta de mejor manera el programa, incluso si necesitamos facilidades, financiación, pues todo lo podemos ver también a nivel personal, individual, para poder lograr nuestros objetivos. ¿Vale? Entonces, bueno, en pantalla os voy a dejar algunas de nuestras redes sociales donde podéis encontrarnos, donde también podéis poneros en contacto directo con nosotros. Y os leo, no sé si ha ido surgiendo alguna consulta, alguna inquietud. Aprovecho para leer esas consultas e ir resolviendo. Ujú. Vale, nos preguntan, por ejemplo, si eligiéramos el máster con una especialización, si el tiempo que se debe invertir es mayor. Vale, os cuento que la duración del programa seguiría siendo la misma, 1 año, 12 meses. Al tener más contenido, es posible que necesitemos dedicarle un poquito más de tiempo. De igual forma, yo a mis profesionales siempre suelo recomendarlos 7, 8 horas semanales para poder revisar material, participar y sacarle el máximo provecho. Yo sigo manteniendo, bueno, que con esa recomendación, si le destinamos ese tiempo, podemos lograrlo con éxito, tenga o no tenga la especialización. ¿Vale? También nos preguntan por los valores. Respecto a los valores o precios, digamos, no quiero hablar de números concretos, ya que, como os digo, tenemos un programa de becas que dependen pues, también de la situación del profesional, del perfil. Entonces, como se hace una evaluación previa, se tienen en cuenta estas situaciones, pues no quiero hablar de un valor concreto. Para ello sí os invito que nos contactéis o incluso si queréis dejar el correo electrónico en este cuadrito de preguntas o bien si nos queréis escribir por cualquiera de nuestras redes sociales, lo vemos personalmente y vemos las opciones para poder adaptar. Vale, nos preguntan el trabajo final, más o menos pues los grupos, la recomendación o por cuántas personas puede ser elaborado. Se puede hacer desde manera individual, aunque nosotros recomendamos grupo, como hasta por 5 personas. No recomendamos que los grupos sean superiores a 5, ¿vale? Entonces, de manera individual o grupos de hasta 5 personas. Vale. Nos preguntan si, por ejemplo, puedo dedicarle más tiempo de estudio al máster, ¿puedo terminarlo antes de los 12 meses o antes del año? Vale, os cuento que no. Y esto tiene una razón de ser y es para la validez y el reconocimiento internacional del grado académico. Según la ley educativa, se nos exige cumplir con un mínimo de horas lectivas y de créditos y para poder cumplir con estas horas lectivas y con esos créditos necesitamos que el programa se curse sí o sí en 1 año. Entonces, no podemos, por mucho que quisiéramos dedicarle tiempo, será fabuloso porque podremos aprender más y tener todavía más herramientas, pero no podemos acortar el tiempo de estudio. Vale. Nos preguntan, entiendo, por la homologación para que el título pueda ser aceptado en el país. Vale, os cuento
que nosotros hacemos el trámite de apostillado y de reconocimiento internacional y os enviamos la titulación de manera física por mensajería. Entonces, no es necesario en estos 110 países firmantes y que forman parte de este acuerdo, no es necesario realizar ningún trámite adicional, con excepción en algunos países para unos cargos específicos. Si no, no es necesario realizar ningún otro trámite, ¿vale? Ya estaría, digamos, reconocido, validado y podemos utilizar nuestro título directamente. De hecho, desde el mismo momento en el que lo iniciamos, podemos, por ejemplo, colocarlo en la hoja de vida o respaldarlo si, por ejemplo, estamos postulando a una oferta de trabajo o a un cargo superior. Vale, pues podemos colocarlo en nuestra hoja de vida. Vale, el grado académico nos preguntan si, por ejemplo, se considera como una especialización, como un magíster, máster o maestría. El nivel académico es de máster, es decir, maestría o magíster, ya que, como os decía, cumple con unas horas lectivas específicas y unos créditos educativos que, según la ley, se nos obliga para que se considere un máster y no se considere una especialización. También tenemos programas de especialización, pero son programas más cortitos, con menos contenido, tienen una duración aproximada de 6 meses. Pero este programa estamos hablando de un máster, de un magíster. ¿Vale? Os voy leyendo, os voy contestando. Vale, nos preguntan si se abren convocatorias todos los años, cuántas convocatorias se abren. Bueno, sí, efectivamente, todos los años abrimos convocatorias y se hacen 3 arranques al año. Uno suele coincidir con principios de año, actualmente ya está cerrada, hemos iniciado clases ahora en abril y mayo. Vamos con la segunda convocatoria de año, con las clases para julio, y habrá una tercera convocatoria, un tercer arranque para final de año que coincidirá posiblemente con finales del mes de noviembre. Todos los años, 3 arranques distintos. Vale, nos preguntan desde Ecuador, bueno, os mando un saludo desde España, si el momento, por ejemplo, de la ceremonia de graduación es obligatorio desplazarse o viajar a España. No, no es necesario. No estamos en ningún momento obligados a tener que desplazarnos o personarnos. Además, para aquellos profesionales que no puedan venir de manera, digamos, personal o presencial, se hace un acto de clausura, digamos, en streaming, es decir, en directo, que de hecho así lo tuvimos que hacer, por ejemplo, el año pasado por el tema de la pandemia. Entonces, en ningún caso es necesario que tengamos que personarnos. Nos preguntan en el caso de querer viajar a España para esa graduación o para esa semana presencial, si el viaje es por cuenta del estudiante. Os cuento que lo que son pasajes, es decir, billetes de avión y estancia, la estadía es por parte del estudiante. ¿Vale? Ya que, bueno, como tenemos profesionales, por ejemplo, que tienen familia aquí en España, entonces no necesitan alojamiento, profesionales que por el trabajo, por la empresa, tienen descuentos en los viajes o incluso que como vienen con familia prefieren venir unos días antes o quedarse unos días después. Nosotros ahí lo único que hacemos es facilitar unas recomendaciones que consideramos, por ejemplo, por lugar de ubicación y precio, pues consideramos que son unas buenas opciones. O por fechas, billetes de avión. También ayudamos, por ejemplo, con la papelería, si necesitamos algún documento. Todo eso sí está el apoyo y el respaldo, pero lo que es el valor, eso sí es por cuenta del estudiante. Nos preguntan también por los plazos o cuánto tardamos en recibir la documentación, el título, el apostillado, la certificación. Vale.
Desde el mismo momento en el que hemos terminado y hemos superado con éxito el programa, se hace llegar de manera electrónica, telemática, el documento del certificado de fin de estudios, es decir, que ya nos acredita el grado académico alcanzado y que estamos esperando la titulación. Ese documento suele tardar 48 horas. En 2 días lo tenemos disponible. Ahora, la recepción del título, es decir, que lo tengamos en nuestra mano, pues si hacemos el envío a Ecuador, si hacemos el envío a Lima, Perú, dependiendo de dónde lo hagamos, los tiempos pueden ser un poquito más amplios, un poquito más cortos. Con la pandemia se han alargado más de los que nos gustaría, sino por norma general, en 7, 8 meses ya está el título en mano con su apostillado, su acreditación, su reconocimiento. Es decir, nosotros hacemos el trámite de emisión, la universidad hace el trámite de emisión, los títulos se llevan al ministerio para el apostillado, el reconocimiento y la legalización, volvemos a recoger esos títulos y se hace el envío. Más o menos 7, 8 meses lo tenemos ya en el país de destino. Vale, nos preguntan, por ejemplo, por valores, costos o facilidades de pago. Como os mencionaba hace un momentito, no voy a hablar de valores concretos, ya que, como os mencionaba, tenemos programas de becas, ayudas al estudio y estas dependen tanto de la situación del profesional, por ejemplo, si tenemos personas a cargo, si estamos en una situación de desempleo, se tiene en cuenta también la experiencia profesional, la formación académica, los objetivos, es decir, el beneficio que podemos conseguir si realizamos este máster. Entonces, se tienen en cuenta muchos factores, de hecho hay una evaluación previa por parte del comité y por expertos para poder conseguir la beca y la plaza en la escuela. Entonces, no puedo decir valores concretos. Si os digo que tenemos programa de becas limitado, tenemos facilidades de cara a financiación, plazos sin intereses, tenemos descuentos, por ejemplo, si se hacen abonos al contado, tenemos también programas para empresas, programa de referenciados, entonces tenemos diferentes apoyos al estudio. Entonces, bueno, ya si queréis también de manera personal lo podemos ver, de manera individual, como os decía. Simplemente podéis colocar vuestro nombre y vuestro correo electrónico en cualquiera de nuestras redes, en la web o incluso en este mismo cuadrito de preguntas. Y bueno, con gusto os marcamos, lo revisamos, lo vemos juntos y vemos las opciones y los valores que podríamos alcanzar. Vale, nos preguntan también si el envío de la documentación, la titulación, los trámites de reconocimiento tienen algún valor o algún valor adicional. Depende. Depende del programa que estudiemos, depende, podéis elegir, de hecho, si lo queréis o no apostillado. Entonces, si queremos hacer el trámite de legalización, tiene un valor distinto a si no queremos que tenga ese reconocimiento internacional. Entonces, ahí también va a depender pues, del programa que hayamos estudiado o, por ejemplo, pues como os decía, de si queremos o no el trámite de legalización. Más o menos voy a dar una cifra, pero ya os digo que puede variar. Estaríamos hablando en torno a unos 270 euros más o menos, lo que es la doble titulación con su trámite de reconocimiento, el envío, pero ya os digo que esto puede variar dependiendo del programa y dependiendo de la legalización que cada profesional pues quiera hacer con su título. Vale, confirmar, nos preguntan, bueno, el nombre de la universidad de respaldo con esa doble titulación es la Universidad Católica de Murcia. También la podéis encontrar con el nombre de Universidad Católica San Antonio de Murcia. Es la misma institución, ¿vale?
Y nos preguntan también si hay un requisito específico para poder postular a la beca o para plaza en la escuela. Por ejemplo, tener un conocimiento previo de inglés. No es necesario, ¿vale? No es necesario contar con un nivel de inglés previo, ya que todo el programa y todo el material está en español, se maneja en habla hispana, por lo que no es necesario contar con un nivel previo de inglés. Sí se suele valorar o tener en cuenta si tenemos titulación universitaria o si contamos con experiencia profesional. Nos preguntan también, por ejemplo, si en Estados Unidos tiene validez el título. Sí, Estados Unidos es país firmante, forma parte del acuerdo del convenio de La Haya, están dentro de la apostilla y además tiene acuerdo con España, por lo que sí, la titulación está reconocida y validada en Estados Unidos. Además, ahí no hay que hacer ningún trámite o gestión adicional. El trámite que nosotros directamente realizamos ya nos serviría para que cuando recibáis vuestro título, bueno, pues ya tenga reconocimiento en Estados Unidos. Vale, estoy viendo para no saltarme ninguna consulta. Quiero poder contestar todas las inquietudes. Vale, creo que he podido contestar todas. Espero no haberme saltado alguna. Ah, vale, nos preguntan directamente por Colombia, si tendría reconocimiento. En Colombia tiene validez, Colombia es país firmante y forma parte del acuerdo de La Haya, por lo que los títulos son reconocidos. Podríamos desempeñarnos en cualquier tipo de empresa, a nivel privado, en cualquier tipo de cargo o entidad. Si es necesario hacer un trámite adicional, por ejemplo, para un cargo de docencia universitaria. Para impartir una cátedra, Colombia sí solicita hacer un trámite adicional en el Ministerio Educativo de Colombia. ¿Vale? Pero, como os digo, pues por ejemplo, si queremos desempeñarnos en una empresa o estamos laborando en una empresa, pues no es necesario hacer ningún otro trámite. Con el que nosotros realizamos y con la apostilla, suficiente, ya estaría reconocido. Vale, bueno, espero de verdad no haberme saltado ninguna consulta, sino ya os menciono, bueno, quedo a vuestra disposición. Como os decía al principio, bueno, mi nombre es Alicia, Departamento de Admisiones, cualquier consulta, inquietud, podéis escribirme o escribirnos al correo electrónico por cualquiera de nuestras redes, que bueno, yo quedo al pendiente y quedo para poder resolver cualquier consulta o apoyaros, acompañaros en cualquier proceso. Entonces, por mi parte, daros las gracias a todos por compartir este ratito conmigo. Espero que haya sido de utilidad. Aprovecho y meto una respuesta, salto una pregunta. En el caso de Costa Rica, ¿hay algún requisito adicional de cara a la titulación? No. Costa Rica está dentro del acuerdo convenio de La Haya. No hay que hacer ningún trámite adicional para ningún tipo de caso o requisito adicional. ¿Vale? Ya simplemente con el trámite que realizamos nosotros estaría válida. Y bueno, os daba las gracias por compartir este ratito conmigo. Os mando un abrazo desde Madrid, España. Y bueno, ojalá, espero que nos podamos ver todos pronto por la escuela. Así que muchas gracias a todos y que paséis buen día o buena tarde, dependiendo de dónde nos encontremos. Que tengáis un buen día, que estés muy bien.